Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, maestro de la asignatura de Derecho Agrario. Yo soy Doris Santana y en este momento quiero compartir con ustedes un poquito sobre el derecho agrario y la actividad agraria. El derecho agrario, partiendo de la definición de que es el conjunto de normas, principios particulares que rigen a las personas, a los predios y bienes de otra clase, las explotaciones a la empresa que, aprovechando de cualquier modo la actividad fructífera de la tierra, se dedican a la creación u obtención de animales y vegetales, tomando decisiones sobre los factores que intervienen en la producción de tales bienes y disponen también cambios en las estructuras que determinan esas relaciones e imponen determinado tipo de planificación económica. El derecho agrario es conocido también como derecho rural. Este tipo de derecho tiene la tarea de regular las actividades e intereses que se obtienen mediante la explotación de la tierra. También el derecho agrario se encarga del estudio en producción agropecuaria, la introducción de nuevas tecnologías, el uso de fertilizantes y semillas mejoradas, así como también herbicidas, plaguicidas y las diversas formas de asociación con la finalidad de desarrollar actividades agropecuarias para incrementar la productividad. El objeto del derecho agrario tiene como finalidad garantizar los intereses de los individuos y de la colectividad, asegurando así la función social de la propiedad, que es lograr la justa distribución de la riqueza territorial en beneficio de quienes la trabajan y alcanzar así la justicia social, el bien común y la seguridad jurídica. El derecho agrario, en sus orígenes mismos, en la humanidad, haciendo un paralelo, una comparación entre la agricultura y el derecho agrario, aunque analizando las legislaciones agrarias más antiguas o la legislación rural, con lo que confirma la existencia de la ciencia del derecho agrario en el mundo. Las fuentes del derecho agrario en los modos formales son lo que se establecen concreta y obligatoriamente las normas jurídicas agrarias en el ámbito rural de una sociedad. Estas fuentes se dividen en varios tipos. Tenemos las fuentes formales, que son las formas normativas específicas que necesariamente deben revestir valoraciones o convicciones vigentes para pasar el orden jurídico agrario con carácter de normas jurídicas obligatorias. Es así entonces que las fuentes formales o directas son las verdaderas fuentes del derecho agrario objetivo, es decir, la ley agraria. También tenemos unas fuentes a las que llamamos fuentes materiales. Solo expresan una tendencia social a lo jurídico, pero integra también el ordenamiento jurídico agrario cuando a través de un acto o varios se transforman también en fuentes formales. Las fuentes materiales o reales suministran un contenido concreto o sustancial de la norma al derecho agrario, mientras que las fuentes formales facilitan esa sustancia en una expresión adecuada. Así, entre las fuentes del derecho, las fuentes materiales del derecho agrario, vamos a encontrar la evolución histórica de cada país, por ejemplo, la evolución histórica de ese derecho agrario, de la legislación en materia de derecho agrario en nuestro país, comenzando desde la época de la colonia, de la colonización. La jurisprudencia, también, que es fuente del derecho agrario, es sabido que no tiene fuerza obligatoria, tal como lo ocurre con nuestro derecho positivo. La ley, por supuesto, es la fuente principal en el conjunto de normas jurídicas que regulan coactivamente las acciones agrarias, sociales y económicas propias de las actividades diversas en cada una de las fases de su explotación. La doctrina, que no es directamente una fuente obligatoria, pero es a través de ella que surge la legislación y se forma la jurisprudencia. La doctrina fue la que se gestionó por el reconocimiento de la autonomía en esta rama, y el progreso de esta se debe principalmente al trabajo
y al esfuerzo de todas aquellas personas que la impulsaron desde un punto de vista predominante. Otra fuente del derecho agrario lo constituyen los usos y costumbres, que aunque no son fuentes así específicamente del derecho agrario, solamente cuando la ley se remita a ellos, ha de tratarse, como sabemos, de hechos que se han ido repitiendo durante un tiempo relativamente largo por un grupo más o menos numeroso también de personas con la convicción de la obligatoriedad. Las fuentes del derecho agrario dominicano carecemos como un poquito de autonomía y principios generales propios, entonces se satisfacen con las reglas comunes del derecho, que son la Constitución, las leyes, los decretos, los tratados y convenios internacionales, así como también, como ya dijimos anteriormente, la costumbre y la jurisprudencia. También, entre diversas legislaciones en materia de derecho agrario, podría considerarse como una fuente de interpretación al derecho agrario el compendio de leyes agrarias del doctor Joaquín Balaguer en el año 1972, doctor Joaquín Balaguer, quien fue presidente de la República. El derecho agrario como fenómeno histórico no ha existido siempre. Esta aparece a partir del momento en que se dan una serie de situaciones o condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, que permiten su nacimiento. El derecho agrario es un fenómeno constante en el mundo jurídico y encuentra su razón de ser en virtud de una serie de condiciones extrajurídicas y por tanto se constituye en un derecho histórico. Un primer punto como de acercamiento desde el punto de vista histórico nos permite afirmar que el derecho agrario como ciencia se ubica fundamentalmente en Italia a principios del siglo XIX. Y en décadas siguientes, entonces, en otros países de Europa como España, Francia, y llega entonces a nuestra América Latina. Para mayor precisión debemos indicar que las primeras manifestaciones de la ciencia jurídica del derecho agrario tienen su origen en esas investigaciones realizadas en Italia. Para hablar un poquito sobre la propiedad agraria antes del descubrimiento, del mal llamado descubrimiento, colonización de nuestro continente América, algunos historiadores o cronistas, los llamados cronistas de Indias, como el padre de las casas, Pané, Oviedo, al describir la organización política existente en nuestra isla al momento del descubrimiento o la colonización, se han ido poniendo de acuerdo en que existía un sistema jurídico bajo el cual debieron estar organizados aquellos nuestros aborígenes, que cuando llegaron los españoles, los taínos, que eran los aborígenes que residían en la isla de Quisqueya, o que luego fue llamada la Española, entonces pasaban ellos por un periodo de transición. Habían sido una sociedad de recolectores y cazadores y entonces estaban como pasando a ese periodo de ser agricultores sedentarios. Ya no eran cazadores y pescadores y recolectores nómadas, sino que estaban iniciándose en el sedentarismo y por tanto en el cultivo de sus propios productos, que es la agricultura. Solamente habían dos clases sociales, o sea, había una división de clases sociales que eran los jefes y los trabajadores. Algunos tratadistas nos pintan una sociedad donde la mayoría de los bienes y de los medios de producción eran comunes, o sea, eran de todos. Y en ella entonces aparece el cacique como el encargado de dirigir, de organizar esa distribución del trabajo agrícola, la caza, la pesca y la agricultura, la recolección. Según Roberto Casá, ese conocido historiador, en su obra Los taínos de la Hispaniola, dice que al no haber como una diferencia en la posesión o propiedad de los medios de producción y de la tierra, no puede hablarse precisamente así, de una manera estricta, de clases sociales. Nuestra isla fue poblada originalmente debido a migraciones que llegaban por vía marítima de Centro y Suramérica. Dichos migrantes tenían en sus tierras natales ciertos rangos y castas sociales,
las cuales dieron formación a los 5 cacicazgos que dividieron el territorio de la isla y que es la forma en la que estaba dividida nuestra isla a la llegada de los colonizadores españoles. Para una mejor comprensión en cuanto a los orígenes de la propiedad de la tierra en nuestro periodo colonial, debemos entender cuáles eran las cosas que existían en la isla antes de que la colonización comenzara. Los taínos, como dijimos, vivieron un periodo histórico como el de como una comunidad primitiva superior al neolítico. Aquella gente estaba aún en la prehistoria. No llegaron a conocer un derecho como el que hoy conocemos. Tampoco conocieron la propiedad de la tierra. Toda la extensión territorial la ocupaban como comunidad, como colectivo, según las necesidades de cada cacicazgo. Hemos mencionado, ¿verdad?, que existía esa división política, que eran los 5 cacicazgos: el cacicazgo de Higüey, el de Magua, Maguana, Marién y Jaragua, los 5 cacicazgos. Para ese periodo del descubrimiento, en los años 1492, era siglo XV, los reinos de Castilla y Aragón vivían en plena sociedad medieval, mientras que nuestros aborígenes estaban prácticamente en la prehistoria, pues aquella gente ya estaba en la Edad Media, por lo que sus concepciones jurídicas correspondían con su época, y para ellos el rey era la máxima autoridad política, social, económica, religiosa. Además, era el gran soberano y era propietario de todos los terrenos. Para mejor comprensión de esta realidad que se vivía en ese tiempo, vamos a dividir este tramo de la historia en 5 periodos. Primero, el primer periodo, que se inicia con el primer documento jurídico, que fueron las capitulaciones de Santa Fe en el año 1492, mediante las cuales los monarcas de Castilla, representantes de Dios en la tierra, que eran Fernando e Isabel, los reyes católicos, y Cristóbal Colón, aquel marino genovés, acordaron los poderes con que Cristóbal Colón tendría en las islas y tierras firmes que descubriera. Recordemos que ellos tenían la prerrogativa, la autoridad, el derecho de entregar las tierras aún sin descubrir, porque ellos eran representantes, eran los reyes católicos, eran los representantes del que hizo la tierra, o sea, del dueño del asunto, así que ellos podían hacer con esa distribución lo que ellos quisieran. En el segundo periodo, entonces, se inicia con la bula intercaetera del 3 de mayo de 1493, mediante la cual el Papa Alejandro VI hizo formal y definitiva donación a los reyes de España. Recuerden, el Papa, el representante, ¿verdad? Entonces podía también disponer lo que fuera con todo lo que había hecho el Dios creador. Entonces hizo esa donación a los reyes de España de las islas y tierras ubicadas más allá de una línea imaginaria trazada a 100 leguas al oeste de la isla de Azores, siempre y cuando no hubiere dominio de personas civilizadas en ellos. El tercer periodo se inicia con la Ley de Amparo Real del 20 de noviembre de 1578, por medio de la cual los reyes de España reivindicaron para la corona el derecho de propiedad de las islas descubiertas. Era como recoger, ya se lo quitamos a Colón, todo lo que le habíamos dado, y a los colonizadores, entonces la recobramos para España. El cuarto periodo, que se inicia el 27 de febrero de 1844, ya somos república, o sea, con la independencia de la República Dominicana, adquiriendo derecho propio sobre las tierras que otrora pertenecieron a los reyes católicos. Para lograr este objetivo se dictó la Ley sobre Bienes Nacionales del 21 de julio de 1844, impulsada por el presidente anexionista Pedro Santana. El quinto periodo se inicia con la Ley de División de Terrenos Comuneros del 21 de abril de 1911, la cual tenía como propósito principal repartir entre los diferentes accionistas de un sitio comunero las tierras formadas por dichos sitios. Eso es un poquito entonces de los antecedentes de la historia del derecho agrario, desde el descubrimiento o la colonización
hasta un poquito hasta nuestros tiempos. La actividad agraria, entonces, la definimos como una actividad primaria que es un hecho del hombre que tiende a lograr la producción y el aprovechamiento de los recursos naturales provenientes de la agricultura y de la ganadería. La actividad agraria, pública o privada, es un trabajo humano, es un acto humano, trabajo organizado por personas o por empresas con elementos naturales, que es la tierra, dirigidos a obtener en diversas fases, ya sea industrial, comercial, alimentaria, el aprovechamiento integral de sus productos y la conservación del suelo como su fuente productora. Criterios que determinan la actividad agraria. Existen varios criterios propuestos para establecer los límites entre la actividad agrícola y la industrial y comercial. Entre estos criterios, entonces, tenemos el criterio de necesidad, que parte de un supuesto de que todo aquello que es indispensable para el cultivo pertenece a la actividad agrícola. El segundo criterio es el criterio de prevalencia, que se funda en el hecho de que todos aquellos casos en los que la transformación o venta asume un carácter prevalente con relación al cultivo del fundo y de la producción de la misma, entonces esta actividad entra en la categoría de actividad industrial o comercial. El tercer criterio, entonces, es el criterio de autonomía, que este criterio entonces sirve para delimitar el ámbito diferente de la actividad agraria, la actividad comercial y la actividad industrial. Pueden o no realizarse la transformación o la venta de los productos agropecuarios, pero partió de la actividad productiva rural. Está el criterio de accesoriedad y por último el criterio de la normalidad. Queremos también enfocar un poquito sobre los tipos de actividades, agrarias. Que tenemos la actividad agraria se clasifica en actividades productivas, que son las actividades agrarias por excelencia, realizadas por el hombre con la participación de la naturaleza. Y esta manifestación entonces se concreta en el momento del cultivo, o sea, la agricultura. Tenemos también unas actividades que son agrarias, que son conservativas, que es la regulación del uso y manejo de los recursos naturales renovables y del equilibrio económico. Conservativas. Las actividades de preservación se tienen que ver entonces con la preservación y defensa de los recursos, de los productos o de los frutos agropecuarios. Tenemos también unas actividades que son extractivas. Con ellas se pretende combatir y a veces alejar o extirpar especies por su acción perjudicial a la producción agropecuaria. Se pueden extraer productos inorgánicos, sólidos, líquidos y gaseosos. También se pueden extraer seres inorgánicos cuando se talan plantas y también cuando se sacan de o se eliminan algunos animales en el caso de que sean plagas perjudiciales para la agricultura. Tenemos las actividades capturativas de seres orgánicos, tales como la caza en la tierra y en el aire, la actividad de cazar, y la pesca en el agua. Tenemos también actividades conexas, y la conexión implica la relación que debe existir necesariamente entre la actividad productiva y la procesativa. No se puede procesar productos si no se ha producido en este caso. Entonces también habrá una interconexión con las transportativas, las transportativas, que es el mover el producto de la actividad productiva y puede ser también de la procesativa a través de medios de transporte. Las lucrativas, que es ya en el momento en que estos productos son vendidos y que se puede realizar tanto en la zona urbana como en las zonas rurales. Finalmente, entonces, para hacer la diferencia entre la estructura agraria y la actividad agraria,
La estructura agraria es el conjunto de relaciones sociales, económicas, técnicas y jurídicas que surgen de la actividad agraria y que tienen por objeto proveer de bienes y servicios y obras que por su naturaleza o servicio son indispensables para el desarrollo rural y en muchísimas ocasiones entonces para la vida, para la permanencia de la vida y la salud de las personas. La actividad agraria es dinámica, mientras que la estructura agraria es estática y surge de la propia realidad. La estructura agraria surge porque hay estructura agraria, que se desarrolla en un contexto histórico, social, político y económico. La estructura agraria es influida por factores naturales o sociales que pueden interrumpirlas o alterarlas, pero estas estructuras agrarias surgen luego de que existe la actividad agraria, por supuesto, para apoyar, para servir de apoyo y de incentivos incluso para mejorar las actividades agrarias. Hasta aquí mi exposición, muchísimas gracias. Doris Santana estuvo con ustedes.